Yo trabajo en la unidad de geoquímica de Cernagiomín y esta unidad es parte de lo que se denomina el Plan Nacional de Geología. Este plan nacional tiene por fin generar información geológica de nuestro país, con el concepto de que la información es la base para el desarrollo de nuestro país. Sin información nuestro país no se va a poder desarrollar. Y una de las bases fundamentales de información es la geología. Tanto la composición de las rocas de nuestro país, también como la composición química de las rocas de nuestro país o de los suelos de nuestro país. También hacemos geofísica en el plan nacional. En particular, la unidad de geoquímica se levantó para estar a la par de lo que se está realizando en otros países. A nivel mundial, todos los países desarrollados ya están desarrollando sus mapas geoquímicos nacionales, incluso a nivel de continente. Uno de nuestros referentes es el mapa geoquímico de Europa. Y nosotros fuimos tomando, a partir del año 2011, cuando empezamos a implementar este plan, partiendo un poco de cero, tomamos elementos de estos mapas que ya fueron desarrollados una década antes por los países desarrollados. ¿Por qué lo desarrollaron ellos? Son las mismas preguntas que nosotros nos hicimos al principio y nos dimos cuenta que la razón de esto es para apoyar el desarrollo sustentable. Se generan dos cosas, se generan líneas de base ambientales, es la información básica de la química de los suelos y sedimentos de nuestro país. ¿De qué estoy hablando de eso? Si tú tomas un puñado de tierra, un puñado de sedimento y lo analizas, está compuesto de muchos elementos químicos, de muchos elementos. Nosotros sacamos la información de estos elementos y se la entregamos a la gente para que sepa que en este sedimento se tienen tantos elementos químicos en tal cantidad de tales cualidades. Es información básica porque te permite saber cómo es tu entorno, y cuando tú sabes cómo es tu entorno, tienes información, tienes herramientas para defenderlo, mantenerlo, protegerlo. Esa es la parte ambiental. También tenemos una parte... Espera, ¿sí? Me gustó mucho eso. Hablemos por parte. Háblame de la rama ambiental de la geoquímica. Perfecto. La rama ambiental de la geoquímica se ha desarrollado muy fuerte en otros países. En otros países, como ya les contaba, el mapa geoquímico partió hace una década, nos llevan 10 o 20 años de ventaja. Ellos están haciendo en este momento un trabajo de detalle. Ellos están haciendo geoquímica de ciudades, de centros poblados, totalmente enfocado a determinar las condiciones en las cuales está viviendo la gente. Tú ves el suelo y piensas que es una cosa inerte, pero el suelo influye en la vida de las personas directamente. La composición del suelo se transmite a la composición de las plantas y de los animales que se alimentan de ellas, y por ende a nosotros. Es toda una cadena. Es también el material que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer la composición del suelo para fines ambientales. Nosotros estamos haciendo el trabajo grueso, que es la geoquímica ambiental regional, en regiones, levantando líneas de base a nivel regional o de cuencas fluviales, también lo estamos haciendo. ¿En qué consiste eso prácticamente? ¿Me puedes describir en qué consiste? Consiste en el trabajo del levantamiento de geoquímica ambiental, consiste en recorrer el área, muestrearla en distintos lugares, sacando muestras que después se analizan, y se obtiene de cada una de estas muestras información química para 60 elementos. Es mucha información para cada punto, y hay que pensar que levantamos alrededor de 100, 200 o hasta 600 puntos en estas áreas que nosotros visitamos. Tenemos mucha información química que después nos permite generar un mapa que te muestra en qué lugares tenemos altos valores de ciertos elementos, en qué lugares tenemos bajos valores de otros elementos, y eso después va a permitir cruzarlo con información que tiene sentido para la salud de las personas, para el medio ambiente, para el suelo, la calidad del suelo, etc. No sabemos, es insospechado el potencial de esta información. Perfecto, ¿por qué están en los ríos, en los bordes de los ríos, se meten a los ríos? Explícame un poco por qué en los ríos. El trabajo de los ríos es indispensable porque el río es como un camino que te conecta en este punto con todo lo que tenemos hacia arriba, que son varios kilómetros de una zona amplia que es drenada por estos ríos. Estos ríos son como un árbol que va bajando de distintos puntos de nuestra cordillera, se van uniendo y van llegando a un tronco. Nosotros mostramos desde el tronco hasta las primeras ramas, incluso las ramitas más chiquititas. Y así tenemos un diagrama completo, una fotografía completa de cómo es las características químicas de este sector. Estamos hablando de una cuenca fluvial, a eso nos referimos. Esa es la unidad, una de las unidades básicas se denomina cuenca fluvial. ¿Por qué te hablo de eso? Porque los ríos son como las personas. Los ríos tienen un lugar donde nacen
Y en Chile ese lugar es la cordillera de los Andes, ahí nacen los ríos. Y nosotros entonces empezamos a estudiar justamente desde la cordillera. A medida que el río va bajando de la cordillera, va cambiando sus condiciones, se vuelve más ancho, más lento, va recibiendo más información. ¿Por qué hablo de información? Porque cada bracito de pequeña quebrada que llega al río va llegando con información nueva. Al igual que como una persona se desarrolla, en su vida va recibiendo información y va madurando. Cuando llega a la parte central, lo que es el Valle Central, nos encontramos con un río más maduro, un río más lento, que circula entre las grandes ciudades y desde los cuales obtenemos agua para regar nuestros alimentos. Seguimos bajando por este río obteniendo información. Es un río maduro y vamos llegando hacia el final, hacia las desembocaduras, donde también tenemos mucha gente que vive en la desembocadura de los ríos, y ya en ese lugar encontramos muestras que tienen la información de toda la vida de este río, desde que nace la cordillera, pasa por el centro y llega al final. Ahí está el resumen de todo lo que encontramos. Entonces nosotros estudiamos los ríos desde la cordillera hasta la parte central, incluso llegando a las desembocaduras. Por decir algo. Perfecto. Por decir algo.